Ok, ¿se viene a ver? ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Gracias. Vamos a, probablemente no, ustedes han revisado en otros módulos, ¿no? Algunas definiciones de psicoterapia. Eh, Muchas de ellas no están vinculadas, o todas, están vinculadas a una mirada más bien propia desde un paradigma en particular, es porque era conocido lo más probable, porque sabía que le iba a denunciar porque lo conocía. Ay, ¿verdad? perdón, el micrófono abierto. Ok, gracias. Aquí tenemos tres definiciones. Una que dice que la psicoterapia se construye a partir del uso de un instrumento que se apoya en una técnica y actúa a través del psiquismo para modificar síntomas, enfermedades mentales y hasta físicos. Si ustedes se fijan, ¿no? Esa es una definición bastante antigua, ¿no? Que lo que plantea es que el foco primero, no considera la posibilidad de realizar una psicoterapia producto de dificultades que tienen que ver con adaptación o cómo enfrentar o cómo resignificar cosas de la vida cotidiana, sino que habla de síntomas o enfermedades, ¿no? O sea, todo lo que se interviene está en la línea más bien psicopatológica, ¿no? Por otra parte, está la otra definición que dice que la psicoterapia es la aplicación por parte de un terapeuta de técnicas psicológicas específicas de acuerdo a un programa preconcebido cuyo objetivo, dice, es ayudar al paciente a disminuir las limitaciones, incapacidades, invalidez, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, también ahí hay declarada una relación de poder y cómo se puede comprender el vínculo entre estos dos actores, ¿no? El paciente o cliente y el psicoterapeuta. Es decir, alguien sabe, alguien recibe. ¿Mm? Eh, y la otra que aparece, ¿no? La de 2001, que la psicoterapia se fundamenta básicamente en una comunicación terapéutica, cuyo propósito es la comprensión de fenómenos, además de descubrir la razón, que se separa bastante de la primera, ¿no? Que hablaba de modificar síntomas o trastornos patológicos, sino que aquí se habla de la comprensión, es decir, uno podría pensar que no solamente estoy ahí para resolver algo, sino que para resignificar algo. Y también se diferencia de la segunda, en que le pido que apague su micrófono, por favor. Me hice cargo de ella, de todos los cabros chicos Le que pido, llegan. disculpe, ¿Cómo que no? le pido, Catherine, que apague su micrófono. Gracias. Y les decía que también se separa esta tercera de la segunda en el sentido de el tipo de relación que define entre los actores, ¿no? En la segunda había una relación mucho más jerarquizada y en la tercera una relación donde hay un diálogo entre estos dos actores. Más bien uno podría pensar en una relación de colaboración para actuar respecto a un objetivo co-construido. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? El concepto de psicoterapia ha evolucionado a lo largo a lo largo de los años, ¿no? Y también a partir de las distintas concepciones teóricas que están a la base de esas definiciones. Cuando nosotros hablamos de psicoterapia en la vejez, por una parte están aquellos elementos generales que son aplicables a toda la población potencialmente usuaria, ¿no? De la psicoterapia. Que uno puede decir, bueno, lo que conversábamos hace un rato, ¿no? ¿Cuáles son aquellas, de alguna manera, aquellas condiciones que deben tener los consultantes para beneficiarse de este tipo de intervención? Es decir, no cualquier paciente se beneficia de la psicoterapia, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un trastorno psicótico, no lo voy a mandar a psicoterapia porque no tiene ningún sentido. ¿Ah? Probablemente requiera otro tipo de intervención clínica, pero que no es psicoterapia. ¿Mm?
un poco volver a remarcar esto, no todo encuentro, ¿no? Entre psicólogos y psicólogas y clientes es psicoterapia. Algunos aspectos específicos que se ha observado que benefician y se asocian a mayores logros de los objetivos terapéuticos en la vejez es aquellos modelos que tienden a centrarse en el presente, ¿ya? Es decir, esto de remontarme a las experiencias infantiles, a las experiencias juveniles, como foco, como foco de intervención. ¿Ah? No es que yo no vaya al pasado a buscar información de qué me puede servir de esa información para el presente, sino que más bien el tema es que el foco de lo que yo busco resolver está ahora. O sea, si yo soy una persona mayor y tuve un conflicto, y no sé, fui una mala madre cuando mis hijos tenían 5 años, eso yo ya no lo resolví probablemente. No es algo que yo pueda reparar lo que hice en ese tiempo, sino que es qué cosa de eso ahora yo puedo modificar en relación a mi relación actual, si es que ese es el foco. Entonces, no me centro en el pasado, me centro en el presente. También, ¿no? Está en el aspecto psicológico y social. A mí me parece que uno en cualquier proceso psicoterapéutico no puede olvidar que somos seres sociales y vivimos en contexto en relación con otros. Pero en la población mayor eso se vuelve relevante. Sabemos que un factor significativo tiene que ver con el entorno inmediato, es decir, con la familia generalmente, ¿no? Y la calidad de las relaciones. Cuando hay ahí una relación conflictuada, eso dificulta mucho los logros en intervenciones terapéuticas, ¿ya? Porque probablemente hay una mayor dependencia, ¿no? Y quizás no solamente puede ser física, sino que una mayor dependencia emocional en relación al entorno. Por lo tanto, no puedo yo centrarme solo en el sujeto y no pensar que ese sujeto vive en un contexto particular. Y finalmente, algo que se nos olvida bastante, especialmente si lo hemos no nos hemos despejado de nuestros prejuicios respecto a la vejez, que tiene que ver con la actualización de las potencialidades. Las personas mayores son un reservorio importante de experiencia, de aprendizaje, y por lo tanto, ¿no? Es importante buscar activamente los recursos que tiene el sujeto para poder activarlos y que le ayuden a abordar la situación actual. Por ejemplo, ¿no? En esta persona que yo les hablaba que está en un duelo complejo, ella es una persona, por ejemplo, muy religiosa y eso para ella es un recurso, un soporte importante que la ha acompañado a lo largo de la vida. ¿No? ¿Por qué? Porque le ayuda a tener un espacio de pertenencia, le ayuda a significar su vida en relación a esa construcción del mundo, ¿no? Le da sentido. Entonces, ¿cómo uno puede decir, bueno, esto, cómo la puede ayudar a ella a poder abordar, a enfrentar esta situación de duelo que ella está experimentando? Entonces, es un recurso que para ella funciona. Puede que para otros no funcione, pero en ella es algo que hay que usar como recurso terapéutico. Y vamos a revisar dos modelos bastante, diría yo, opuestos respecto a la intervención psicoterapéutica con personas mayores. El primero de ellos es la gerontología conductual, ¿ya? Que de alguna manera es la aplicación del modelo conductual, principalmente uno bastante más cercano al condicionamiento operante, ¿no? Y cómo se puede ocupar para abordar ciertas temáticas
con un nivel importante de éxito en la población mayor. ¿Mm? Los supuestos de este modelo de gerontología conductual es que los problemas psicológicos en la vejez son susceptibles de intervención como en cualquier otra etapa de la vida. Ese supuesto también es compartido por otros modelos, es decir, esta idea de que no vale la pena que las personas mayores vayan a psicoterapia porque no va a haber muchos logros, la verdad es que no se sustenta respecto a la evidencia. Hay logros en intervenciones psicoterapéuticas con modelos pertinentes para esa población en particular, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que lo que más atenta ahí contra la posibilidad de la intervención psicoterapéutica en personas mayores es el prejuicio muchas veces de las personas mismas, personas mayores, o del entorno, o de los profesionales, de que no se benefician. También el otro supuesto es que los problemas psicológicos en la vejez son contextuales e intervienen variables biopsicosociales. Obviamente son fieles a su concepción básica, ¿no? Que las variables del contexto son las que explican la conducta, ¿ya? Y cuando hablamos variables de contexto, estamos hablando, ¿no?, de la concepción en relación al aprendizaje. ¿Mm? También el supuesto de la plasticidad conductual en la vejez, obviamente eso considerando las características particulares del paciente, ¿ya? Y el tipo de envejecimiento que esté experimentando. Y el énfasis en los determinantes actuales de la conducta, es decir, en los reforzadores, ¿no? Entonces, el foco de la gerontología conductual es la relación ambiente-conducta. Es decir, un comportamiento se mantiene en la medida que es reforzado por el medio, o un comportamiento se extingue en la medida que no tiene reforzadores. ¿Sí? O sea, el principio básico de condicionamiento operante. ¿Mm? Y plantea, por una parte, que la ausencia de consecuencias positivas ante conductas apropiadas o adaptativas. ¿Mm? Por ejemplo, si yo soy una persona que soy alguien que le gusta conversar, que le gusta vincularse con los otros, pero en mi entorno no tengo una recepción respecto a eso, la gente no quiere comunicarse conmigo, la gente de alguna manera no refuerza ese interés que tengo yo por comunicarme. Probablemente lo que va a ocurrir ahí es que yo empiece a limitar mi interés por comunicarme. Entonces, no es que yo me volví pasivo, sino que a partir del efecto de esos intentos es que se generó este cambio conductual. ¿Mm? O las consecuencias, dicen, negativas ante conductas apropiadas o inapropiadas, ¿no? O sea, supongamos que en cualquiera de los dos, ¿no? Si yo refuerzo esa conducta o yo no refuerzo esa conducta, lo que pasa ahí es que hay mayor probabilidades de que se exprese o que no se exprese. ¿Mm? Un poco lo que le pasa, uno puede decir, es una forma de leer lo que le puede pasar a los adultos mayores cuando se cambian de un medio a otro. Eso implica, ¿no?, que el efecto que tenía su conducta en el primer medio, va a ser distinto, por ejemplo, cuando se cambian a vivir con otras personas. Y eso hace que probablemente el cambio conductual esté vinculado a eso, a que el efecto o los reforzadores, ¿no?, están o no están presentes. ¿Mm? Entonces, si ustedes se fijan, son los mismos principios operantes, pero que nos ayudan a comprender el comportamiento de las personas mayores. ¿Ok? Esa es una consulta no entendía que se refería con consecuencias negativas ante una conducta apropiada o adaptativa. A ver, esto pasa lo mismo que lo que ocurre con
¿Se acuerdan el principio del condicionamiento operante? Lo básico, sí. ¿Se acuerdan o no? O sea, supongamos que usted tiene que exponer frente a un auditorio, ¿ya? Usted tiene que exponer frente a un auditorio y cuando usted termina su exposición, ¿ah? el auditorio la aplaude, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir frente a una segunda experiencia que usted, de exposición pública? ¿Cómo va a enfrentar usted esa segunda situación? Probablemente a partir de la primera experiencia, que fue positiva, es decir, usted tuvo una consecuencia positiva de su conducta, tuvo un refuerzo, ¿verdad? ¿Ah? Por lo tanto, es distinto a esa segunda situación que si usted en la primera ¿ah? Está hablando y en la mitad de su exposición, la mitad del público se para y se va, ¿ya? Probablemente la segunda vez que tenga que afrontar eso, no, ese aprendizaje del primero va a marcar ¿ah? Su disposición, su interés ¿ah? Y todo su desempeño, ¿verdad? Entonces, uno va a hacer que usted va a tender a favorecer, le va a gustar ¿ah? Va a participar, porque cada vez que usted lo hace tiene un resultado positivo, o va a tratar de evitarlo ¿ah? Si es que tiene ha tenido una consecuencia negativa a partir de esa experiencia. ¿Mm? Es así como se instalan las conductas, ¿no? Desde este modelo. Ana era relacionado al primero, ya entendí, era relacionado, era el primer punto y el segundo eran relacionados. Y otra preguntita, ¿a qué se refiere con el determinante? Esa palabra ya no la recuerdo, ¿a qué se refiere? Con énfasis en los determinantes actuales de la conducta. Ajá, ¿por qué? Porque este es un modelo que lo que busca es, a ver, lo que entiende es que la explicación del comportamiento no está en experiencias pasadas como otros modelos, por ejemplo, ¿no? Recuerden que este modelo históricamente se instala, ¿no? Como un rechazo, como una oposición al modelo psicodinámico, ¿ya? Que en términos gruesos, ¿no? Sus explicaciones respecto al comportamiento actual están centradas en el pasado, ¿no? Que hay marcas en el pasado, hay traumas en el pasado que generan síntomas en el presente. Esa es la lógica, ¿ah? Lo que este modelo conductual, ¿no? Que se instala y dice, no, ¿ah? Lo que nos importa es la conducta observable y lo que nos importa en el presente. La explicación de lo que ocurre está ahora. ¿Ah? Es decir, yo puedo ser una persona, no sé, sociable, ¿ah? Que yo califico ese comportamiento, entre comillas, como sociable, como alguien que busca vincularse con otros, que cuando está enfrentado a un escenario nuevo, va activamente a hablar con otras personas. Probablemente los conductistas dirían, esa persona es así porque tiene reforzadores que han instalado ese tipo de comportamiento. No es porque la persona tenga un rasgo de extraversión, sino que por reforzador. Es como comprenden el comportamiento, cómo lo explican. El comportamiento es como es nomás. Los distintos modelos lo explican desde su propia lógica. Como lo explica este modelo conductual es eso, ¿no? Entonces, cuando dice que está centrado en lo que ocurre ahora. Es decir, si yo soy un terapeuta, desde este modelo, ¿ah? Las preguntas que yo voy a hacer van a estar focalizadas en, por ejemplo, cuando usted hace tal cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en su entorno? No sé, cada vez que yo quiero ir a hablar con alguien, no sé, me da vuelta la cara o me contestan mal o qué sé yo. Entonces uno dice, bueno, ahí está la explicación de que la persona tiende a inhibir el contacto con otros o tiende a tener un contacto hostil, ¿ya? No porque la persona en sí sea hostil, sino que cada vez que despliega una conducta tiene esa consecuencia.
¿Ah? Entonces, sí, y por lo tanto lo que hacemos es tratar de que las consecuencias sean distintas, ¿ah? Para que la persona modifique la conducta. ¿Mm? En el modelo clásico de aprendizaje. A eso se refiere. Por eso Profesora, lo que determina la conducta es lo que pasa ahora cuando yo despliego ese comportamiento. Clarísimo, profesora, ¿le puedo gracias. hacer una consulta? ¿Sí? Es que sabe que justo se me fue el internet y el primer punto, leyéndolo así a simple vista, no lo entiendo porque dice ausencia de consecuencias positivas ante una conducta apropiada o adaptativa. Ya. ¿Por qué va a haber ausencias si la conducta es apropiada y adaptativa? Porque, por ejemplo, tú me estás preguntando algo ahora, ¿verdad? ¿Ah? Y yo, haciendo fiel a ausencia de consecuencias positivas, voy y no te pesco, no te considero. Digo, disculpe Leticia, eso ya lo vimos, seguimos adelante. ¿Ok? Ujú. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a Sí. recibir tú? Vas a decir, no pasó nada positivo con eso. ¿Ah? Por lo tanto, probablemente la próxima vez que Ujú, tengas dificultades con el Internet, no me vas a preguntar. ¿Ok? ujú, ¿Sí? ujú. Sí. ¿Ok? Tiene que ir con el efecto de la conducta. Recuerda que el modelo dice que Ah, las conductas se aprenden o se desaprenden dependiendo de las consecuencias que uno tiene. O sea, si yo sí. hago algo y tengo una consecuencia positiva, ya, o hago algo y me quitan algo negativo, se instala la conducta, ¿verdad? Ujú. El reforzamiento Sí, positivo, el profe, reforzamiento gracias. negativo. Recuerden que el reforzamiento positivo y negativo tiene que ver con doy o quito algo. Ujú. En la gerontología conductual actual, ¿no? Que tiene que ver con cómo este modelo ha derivado en buscar una respuesta de intervención terapéutica en la población mayor. ¿Ah? Los énfasis, ¿no? que ellos han realizado en este modelo primero es en el autocontrol. ¿Ah? Probablemente eh, haya muchos programas, ¿no? de entrenamiento que lo que busquen es enfatizar el autocontrol en las personas mayores. El autocontrol respecto a alguna conducta, ¿no? que se está intentando modificar. ¿Mm? También el protagonismo del sujeto. Es decir, este es un modelo que más bien se centra en el foco de intervenciones del sujeto y no el contexto familiar. Si bien le importan las variables del entorno, interviene sobre el individuo o el foco es el individuo. ¿Mm? Y lo que busca es la adaptación entre el sujeto y el ambiente. En las áreas que se ha observado su aplicación, primero, si ustedes observan estos 4 puntos, es un modelo que ha sido muy usado en la psicología de la salud. ¿Ya? Eh, es un modelo que también ha sido muy utilizado en lugares, por ejemplo, en residencias, donde lo que se necesita son programas de entrenamiento que mejoren las conductas adaptativas de los pacientes. ¿Ya? Entonces, se ha ocupado en temáticas como el envejecimiento saludable, es decir, de instaurar hábitos saludables o en desincentivar hábitos no saludables. Entonces, que un poco es la aplicación, ¿no? del condicionamiento en general. ¿Mm? La adaptación a enfermedades crónicas, ya que también implican un cambio de estilos de vida, a problemas clínicos, uno podría decir, uno puede pensar en problemas conductuales asociados a alguna otra patología. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que se puede trabajar con un paciente que está teniendo problemas de conducta a partir de, por ejemplo, una demencia o está teniendo problemas adaptativos, ¿no?
producto de que está transitando, por ejemplo, por un duelo, ¿ah? Y su respuesta no adaptativa, ¿ah? Genera dificultades para el sujeto y para el entorno, entonces también podría ser una forma de modificación. O la modificación ambiental en el sentido de que hay ciertos reforzadores, ¿ah? Que se pueden modificar para mejorar la adaptación del sujeto. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Es toda la aplicación del modelo conductual a temas de envejecimiento. ¿Cuáles son algunas ventajas del modelo? Por una parte, se aleja de la perspectiva patologizante porque lo que define es que lo que explica la conducta son las consecuencias, ¿no? Se centra en el aprendizaje de habilidades para afrontar situaciones complejas, es decir, no me voy al tema de comprender por qué hace eso y cómo lo significa y cómo lo aprendió, no es ese el foco que tiene este modelo, sino que es el entrenamiento de habilidades adaptativas, ¿ya? Entonces dice, bueno, si cada vez que usted hace esto tiene esta consecuencia, ya, lo que busco es modificar para que la consecuencia de ese comportamiento sea positiva. Y por lo tanto, eso explicaría, ¿no?, el cambio conductual. También es comprensible para sujetos de limitaciones de memoria. Sabemos que un modelo como este, los estudios que hablan de la efectividad en la psicoterapia muestran que modelos de este tipo son aplicables a personas que tienen un pensamiento más concreto. Por lo tanto, son útiles para una población que tiene algunas dificultades que uno podría decir es que está dentro de un envejecimiento normal, o incluso uno podría decir dentro del nivel de deterioro cognitivo leve. También son focalizadas en el tiempo, no son intervenciones de largo plazo. Son programas estructurados. De alguna manera hay una especificación clara de cuál es el objetivo, cuántas son las sesiones, cuál es la dinámica de cada una de esas sesiones para que se llegue al logro de ese objetivo. ¿Ya? Entonces, de alguna manera es un modelo bastante práctico, bastante útil para este tipo de población. Por otro lado, nos vamos al otro mundo, ¿no?, que es de la gerontología narrativa, que lo que busca es o trabaja, ¿no?, desde la historia que nos contamos de nosotros mismos y de nuestra experiencia. Se va hacia el otro lado, hacia el lado del significado. A diferencia del anterior de la gerontología conductual, que se va hacia el lado de la expresión de la conducta. Acá, en la gerontología narrativa, ¿no?, dice que estudia el envejecimiento de modo subjetivo, a partir de las historias de vida que las personas mayores narran. Los modelos narrativos, porque no hay uno, los modelos narrativos, lo que dicen es que nosotros somos el mundo que nos contamos. Si yo tengo una historia de mí, o me cuento un cuento respecto a mí, que se focaliza en, por ejemplo, en mis aprendizajes, en mis recursos, en los aportes que yo hago, es distinto que si con los mismos hechos yo me cuento la historia de que ya no tengo nada más que hacer. Entonces, esa historia que yo me cuento tiene una repercusión en términos del significado que construyo, y eso tiene un impacto en términos de las emociones y en términos generales de la experiencia, ¿ya? Por lo tanto, el foco es mucho más interno que externo, como lo es el modelo conductual. Y considera que las vivencias del individuo ocurren en un contexto cultural y en un tiempo concreto. Es decir, por ejemplo, ser una persona mayor en una sociedad discriminadora respecto a las personas mayores, obviamente, ¿no?, me confiere a mí un desafío
¿ah? De cómo yo soy una persona mayor aquí, ¿ah? Que es distinto a que el entorno de alguna manera tenga una posición más neutra o positiva respecto al envejecimiento, va a ser que mi experiencia en ese contexto, que el sentirme viejo, ¿ah? Sea mejor. Entonces, no es que la vejez en sí misma sea buena o mala, pero si me están diciendo que ser viejo es algo negativo, voy a vivirlo de una manera mucho más mala que si lo vivo en un contexto donde me dicen que la vejez se asocia a la sabiduría. ¿Mm? Eh, si podemos pensar cuáles son de alguna manera los fundamentos de este modelo, ¿no? Está por una parte lo que yo les comentaba, los aspectos socioculturales. ¿Ah? Eh, Profe, ¿Sí? sí, el aspecto sociocultural tiene que ver como lo que estaba mencionando, ¿no? Como se tiene en Latinoamérica, por ejemplo, cómo se ve en Asia, cómo se ve en Norteamérica, pero también yo creo que va de la mano de la forma en que se llega también a a la adultez, ¿no? O sea, si tus condiciones están puestas, o sea, tienes tuviste un buen pasar o con lo necesario, una pensión digna. Si no, yo creo que también la definición también la da cada uno, ¿no? Sí, a ver, eh, cuando nosotros hablamos de la influencia de la cultura no está fuera de nosotros, la cultura está internalizada en nosotros, ¿verdad? O sea, no es que nosotros somos, hay una frontera y fuera de nosotros está la cultura, ¿sí? La cultura nosotros la incorporamos, nosotros vivimos, nosotros somos parte en la construcción y deconstrucción de la cultura. No es algo ajeno a nosotros. Nosotros somos eso, nosotros somos parte de eso, ¿no? Ayudamos a armarlo y desarmarlo. Entonces, por una parte, hay elementos que uno podría decir, entre comillas, objetivos, pero este modelo de alguna manera niega la posibilidad de, entre comillas, la objetividad de esa manera. Hay algunos estudios interesantes donde, por ejemplo, dicen que personas mayores, que tienen enfermedades físicas importantes, ¿ah? Su satisfacción respecto a la vida no tiene que ver con si tienen más o menos enfermedades solamente. O sea, hay una relación, pero no es una relación directa, sino que también hay otros elementos que tienen que ver el significado que yo le confiero a esa situación, ¿verdad? Y que de alguna manera ese significado está más asociado a la calidad de vida que si yo tengo 5 o 10 o 20 enfermedades. Entonces, es interesante eso, ¿no? Porque implica que el sujeto, ¿no? Tiene un rol activo en cómo comprende eso que le pasa, ¿m? Para para darle un sello a eso, ¿no? Entonces, lo que no significa que las condiciones, entre comillas, básicas no sean importantes, pero no son lo único. O sea, no es que la gente que tiene más recursos económicos sea directamente proporcional a su felicidad. A eso es a lo que me refiero. Es como el conjunto de todo lo que ayuda a dar la definición. Claro, porque si tú eres una persona que tiene recursos económicos suficientes, pero no tienes vínculos, lo vas a pasar pésimo y probablemente lo puedes pasar incluso más mal que si eres una persona pobre, pero que tienes una red de apoyo. Entiendo. ¿Sí? Ya. Sí, O sea, gracias, profe. ¿cómo te explicas tú que no, que en sociedades avanzadas en términos económicos haya esos niveles de descontento, de mala calidad de salud mental o de indicadores de suicidio tan importantes? No está asociado con lo económico, está asociado con la desvinculación social, ¿no? como en Japón. Claro, cómo se vive la vida.
o cómo Exacto, vivieron ¿entiendes? la Entonces, vida. no es uno a uno. Lo que pasa es que para nosotros, en este lado del mundo, ¿ah? Lo que tendemos a ver es que la mala calidad de la vejez se asocia con lo económico, porque es el tema nuestro. ¿Ah? ¿Verdad? Pero no es uno a uno, digamos. Ah, claro, sí, tienes ¿Sí? razón. O sea, si no, Ujú. si no, o sea, según también claro, por cultura lo que nos toca, entonces, como Claro, aquí el tema es la baja pensión, la falta de pero si medicamentos, resolvemos si supongamos que nosotros somos ministros de Hacienda y tenemos poder pleno y decimos ya, todas las personas en el país, todas las personas mayores en el país van a tener tanto dinero y que con eso van a cubrir no solamente sus necesidades básicas, sino que además recreativas y de ocio y todo lo demás. ¿Tú crees que ahí se va a resolver el problema de salud mental de las personas mayores? no, no se va a resolver. No, porque, Mm. porque no es solo eso, no, hay otros elementos. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando desde una intervención clínica, psicoterapéutica, nuestro foco es cómo, desde esta lógica de la gerontología narrativa, cómo la persona resignifica su experiencia, que le permita mirarlo de una manera que lo haga sentirse mejor. ¿Ah? Tú cuando resignificas te cambia la realidad. Uh-huh. Entonces, eh, también la gerontología narrativa, como dice acá, habla de la idiosincrasia en el comportamiento, es decir, es un modelo que es respetuoso con la diversidad, con la heterogeneidad. Y por lo tanto, no hay una forma única de vivir la vejez, no hay una forma única, ¿no? De que sea correcto, que sea saludable, una forma de vivir la vida. Y trabaja, por supuesto, con el sistema de creencias. Profe, ¿le puedo pedir un favor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Podría hacer como un resumen chiquitito del aspecto sociocultural? ¿A qué te refieres con eso, Leticia? No te entiendo. Em, es que donde estaban conversando como que me perdí en la idea. ¿Tiene que ver como en las distintas partes se va viendo lo que es envejecer o cómo? A ver, eh, la experiencia de envejecer ocurre en una cultura particular, ¿verdad? Si yo te pregunto a ti, ¿dónde quieres ser una mujer Sí, vieja? Elige un país donde tú quieras ser vieja. en un lugar que se valore la vejez y que se le dé un buen vivir. Ya, y entonces, ¿no? Estos elementos que tienen que ver con valores culturales, ¿no? Si nosotros decimos que la vejez es una experiencia asociada a la valoración, a la sabiduría, donde el estatus de los viejos es bueno, es alto, ¿ah? Eh, obviamente, ¿no? Eso va a repercutir en cómo yo me siento cuando pertenezco a ese grupo. ¿Mm? Cuando Ujú, yo vivo la ujú. vejez en un lugar donde lo que se privilegia es el trabajo, la gente joven y bella, y yo estoy jubilada y no soy ni joven ni bella, ¿m? Bella respecto a los cánones de De belleza belleza. construidos. ¿M? Sabemos Ujú, que los bellos, cómo se definen los bellos en nuestra cultura, es algo que ha ido cambiando. ¿Ya? Entonces, sí. estos aspectos son relevantes porque no es algo que esté fuera de uno. No es que la cultura esté fuera de tu cuerpo, tú la cultura la internalizas a través de los Ujú, discursos. ¿Mm? Entonces yo sí, ujú, yo quiero ser vieja, ¿ah? Porque es un grupo valorado, o no quiero ser vieja porque es un grupo desvalorizado. ujú. Ujú. Sí, A eso profe, se refiere muchas con los gracias. aspectos, en el fondo, con los discursos que nosotros tenemos respecto a las cosas. ¿Mm? Ya, profe, muchas gracias. Eh, Aquí hay un concepto interesante, ¿no? Que es el concepto de cierre narrativo. ¿Ya? Dice que en la etapa adulta, cuando empezamos a elaborar relatos que definen nuestra propia identidad. Y el cierre narrativo
¿ya? Dice que es una convicción temprana o prematura de que en la vejez la propia historia de vida ha acabado, que no existen nuevos actos que añadir a la vida, es decir, ya no hay nada más que contar. ¿Ah? Es decir, se cerró el telón, ¿ya? O sea, mi vida llegó hasta aquí y de acá como que hay una pausa, muchos puntos suspensivos hasta que yo me muera. ¿Sí? Por lo tanto, es como que se me acabó la vida aunque yo siga respirando, digamos. Y se asocia, dice, como un discurso constante en personas que padecen de quejas de memoria o estados de ánimo. O sea, uno puede decir que ese tipo de discurso, ¿no? Están personas que están transitando hacia un envejecimiento más bien patológico, ¿no? Ya sea por algún trastorno del ánimo o por un proceso de deterioro cognitivo. ¿Ah? Así como que ya no hay nada más en mi vida. ¿Ah? No hay nada más que hacer, no hay nada más que decir. ¿Ah? Y me quedo aquí sentada, ¿no? Esperando que la muerte me lleve. ¿Mm? Ese es el cierre narrativo. ¿Ah? Que es un discurso muy, muy dramático, porque de alguna manera, ¿no? Me niego a, a tener más experiencias de vida, a esforzarme por aprender, descubrir, vincularme, tener un proyecto, a que sea un proyecto, no sé, de que quiero aprender a cocinar sopaipilla, no sé, algo que sea concreto, cotidiano, a corto plazo. ¿Ah? Es como que me niego a seguir viviendo en el sentido de lo que implica, ¿no? A estar actualizándose. ¿Mm? Entonces, es interesante este concepto del cierre narrativo. ¿Mm? En este enfoque, ¿no? Dice que se ajusta a la propuesta de la Organización Mundial de la Salud del estilo de vida activo en la etapa del envejecimiento y con el empoderamiento, ¿ya? Una de las cosas que se ha observado con las personas mayores es que es un grupo que tiende a perder poder. ¿Ah? Si pensamos en la vida social, ¿ah? Hay grupos de personas que tienen más poder en el sentido de que tienen más que decir, son más escuchados, ¿ah? Son los que llevan las riendas de la sociedad. ¿Ah? Y probablemente no el grupo de adultos mayores en el contexto actual en el que estamos viviendo sea el grupo más empoderado. ¿Mm? Entonces, lo que ocurre acá, ¿no? Es que lo que se busca es que las personas mayores de alguna manera actualicen, se cuenten otra historia respecto a sí mismos, que les permita mantenerse en la vida, digamos, en la vida, me refiero en la vida siendo un sujeto activo y agente de su propia vida. ¿Mm? Eh, y en los objetivos es fortalecer el ámbito cognitivo, fortalecer el ámbito emocional, fortalecer el ámbito social y el autocuidado. Es decir, lo que busca, ¿no? Es que el sujeto pueda resignificar su propia vida, es decir, ¿y qué es lo que significa resignificar la propia vida? Significa contarme una historia distinta de mí que sea más adaptativa. ¿Ah? Que me saque del entrampe de este círculo vicioso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, chuta, soy una persona vieja, que tiene arrugas, que ya no está trabajando, tengo ese discurso de mí, lo que hago a través de la intervención de la gerontología narrativa es buscar qué elementos de mí yo no estoy contando. ¿Ah? En la historia que uno se cuenta de sí mismo, hay cosas que uno destaca, hay cosas que uno esconde y hay cosas que uno olvida. ¿Mm? Y uno tiene como un discurso oficial de sí mismo. ¿Ah? Lo que se busca acá es que la persona, aquellas cosas que no ve, las pueda incorporar. Por ejemplo, yo tengo una paciente, una señora muy simpática, ¿ah? Que ella, su tema, ¿ah? Es que ella siente que tendría que haberse separado de su marido hace 40, 50 años atrás. ¿Ah? Entonces ella todavía se culpa, ¿ah? Porque siente que es una persona como cobarde, como muy sumisa,
¿ah? Y como que ella se castiga ahora de por qué no hizo eso todos esos años atrás. Cosa que ustedes comprenderán que no tiene mucha posibilidad de cambio, porque ya lo hizo nomás, ya no se separó hace 50 años atrás. ¿Ah? Entonces ahora no hay nada que hacer con eso, no podemos volver el tiempo atrás. Entonces lo que ocurre ahí es cómo trabajamos para que ella pueda reconocer que en esa decisión que ella ahora le pone la etiqueta de cobardía, la verdad es que probablemente no haya sido cobardía, sino que haya sido la ponderación de otros factores que en ese minuto hacían que esa decisión era la mejor posible a la que ella podía acceder, ¿verdad? Y que ella, que entiende la valentía, que en el fondo ella dice, valentía es sinónimo de haberme separado, quizás la valentía en ella se expresó de manera distinta y que ella tuvo sus formas de revelarse distintas, pero que ella no logra ver. Entonces, cuando trabajamos en verla, ella puede pensar en decir, sí, yo tomé una decisión que quizás podría haber sido otra, pero tuve razones para hacer eso y tuve otras formas de revelarme, que es distinto a decir yo soy una cobarde. ¿Ok? No sé si queda claro ahí. Sí, profe, queda claro. Perfecto. ¿Y cuáles son las estrategias de intervención? Que uno dice, son las técnicas, ¿no? ¿Ah? Por una parte, está la revisión vital, ¿ah? Que dice que se narra una autobiografía con el fin de conciliar el pasado, el presente y el futuro. Las experiencias se reinterpretan con un fin terapéutico. ¿Ah? Entonces, uno tiene una especie como de un diario de vida, ¿no? ¿Ah? Y vamos contándonos nuestra historia y vamos de alguna manera sacando o poniéndole foco de luz a aquellas cosas que en cómo nos contamos no aparece, pero está. No es que nosotros inventemos algo, sino que siempre estuvo ahí esa información, pero nunca le pusimos un foco, como que la dejamos de segundo plano. ¿Mm? Y en la autobiografía guiada, dice, pretende evocar y guiar la reminiscencia, combinándola con la experiencia individual y grupal. ¿Ya? La reminiscencia es una técnica que se ha ocupado para muchas cosas. Nosotros la conocemos para el trabajo con la estimulación cognitiva, pero también la reminiscencia se ha ocupado para trabajarla con el fin de volver a recordar esas experiencias, en el fondo, para volver a comprender cómo nos hemos ido construyendo a lo largo de la vida y entender por qué somos lo que somos. ¿Ah? Entonces, es una forma, ¿no?, de trabajarla muy interesante. ¿Mm? Acá, en la autobiografía guiada, que puede ser una intervención individual, dice, o grupal, que por ejemplo, nos podemos sentar a conversar respecto a cómo eran, ¿no?, las relaciones de pololeo cuando yo era joven, ¿ya? Entonces, podemos hablar de cómo eran las relaciones de pareja, cómo se pololeaba, cómo era que uno establecía vínculo con las otras personas, etcétera, etcétera. ¿Y para qué nos ayuda eso? Quizás nos ayuda, dependiendo del foco, del objetivo terapéutico, ¿no? Es a entender cómo es que se da, cómo es que yo aprendí a relacionarme en el mundo de la pareja, en ese mundo que me tocó vivir, que es distinto al mundo de cómo se construyen las parejas en el momento actual. Pero yo me construí en esa etapa, ¿no? Por lo tanto, tanto de manera individual como colectiva, me ayuda, ¿no?, a poder entender que yo no me construí solo o sola, sino que me construí en un contexto y puedo compartir eso. Y en la reminiscencia es recordar eventos, periodos de la propia vida guiada por un mediador, que se parece ahí, para generar experiencias placenteras, aumentar la socialización y mejorar las habilidades de comunicación. Y eso también se puede hacer de manera individual o también, muchas veces, la mayoría se hace de manera grupal.
¿ya? Nos juntamos, ¿no? Es decir, ¿a qué se jugaba cuando éramos chicos? ¿Cuáles eran las películas que se veía? ¿Cómo eran los cantantes? Entonces, ¿qué es lo que hace eso, no? Volver a vincularme con experiencias agradables, placenteras. ¿Ah? Incluso, ¿no? La reminiscencia cuando se trabaja con población geriátrica, con personas mayores, por ejemplo, que tienen deterioro cognitivo en la línea de la estimulación cognitiva, se ha visto que lo que modifica es como el estado emocional, ¿ya? Y la historia vital que se elabora, dice, un relato oral acerca de un periodo concreto de la vida y se narra una modalidad de cuento. Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Puedo trabajar la etapa de la construcción de pareja, ¿no? Y la persona construye o construimos en conjunto también, puede ser, ¿no? Una historia, un cuento, que hable de mí o de mis cosas, pero en un formato de cuento. Entonces, son técnicas muy interesantes que si ustedes ven, lo que hace es como volver sobre la experiencia y darle una vuelta, un giro, a ampliarla, ¿ah? ¿Para qué? Para que el cuento que yo me cuente ahora esté más enriquecido que la historia que yo me contaba al comienzo. Bien.